Bueno, tenemos al aire a la compañera Rosana López de Razón y Revolución. ¿Me escuchás, Rosana? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? ¿Bien? ¿La salud todo bien? Bien, 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 por suerte. Por Mira, suerte, luchando acá con el trabajo y cuestiones habituales de la clase obrera argentina, pero bueno, ninguna novedad. sí, sí, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Recién estaba anunciando la movilización que va a haber el domingo que viene a Plaza de Mayo en el marco del 1 de Mayo y que, Ujú. bueno, precisamente en el Día Internacional de los Trabajadores seguimos exigiendo lo que exigían los martes de Chicago, ¿no? Basta de explotación, igualdad social y inclusión y que se respete a los trabajadores y a sus derechos. Y Sí, en este marco también se va a dar un encuentro de las mujeres trabajadoras en San Luis, pero ahí va a haber dos encuentros. ¿Podrías explicarnos, vos que estás a cargo de ese tema en Razón y Revolución, por qué podría llegar a haber dos encuentros y cuáles serían las diferencias cuando tendría que haber un solo encuentro? claro. Sí, tendría o no, pero bueno, me parece que es algo que tenemos que como tarea para pensar. Ujú, Mira, el primer encuentro de mujeres fue en 1986. ujú, me Por acuerdo. eso, por eso este es el encuentro número 35. Ujú. Se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires y... Hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho perfectamente, sigue hablando. Bien, bien. Y bueno, tiene un largo recorrido, como se verá. Hay un tema con relación a esta división del encuentro, que es el lugar, perdón, por un lado el del lugar, sí, y por otro lado el de las fechas. Eh, el lugar, como se sabe, cambia todos los años. Digamos, se supone que se pone a votación del plenario final, de quien se aplaude en favor de uno u otro lugar, y al año siguiente se cambia. Bien, eso es un tema. El otro tema es en qué momento del año se hace. Y cuando apareció esto de que había un segundo encuentro en noviembre, un encuentro fracturado, digamos, roto, dos encuentros, uno en octubre y otro en noviembre. Ujú. Lo que plantearon como de argumento las que hacen el encuentro en el mes de octubre es que siempre se hicieron en octubre los encuentros y que las que rompemos somos las que hacemos el encuentro en noviembre. Claro. Lo cual es falso, porque los encuentros se hicieron en distintos momentos del año. Eh, por ejemplo, en el año, en determinados, en los 3 primeros años o primeros 4 años se hizo en junio, otros años se hizo en agosto, y había un solo encuentro. Entonces es falso el argumento de las que hacen en noviembre rompen la historia cuando en lugar de hacerlo en octubre como se hizo siempre, pretenden hacerlo en otro momento. Ahora bien, después lo que sigue es, o lo primero que uno nota es que se llaman distintos. Y hasta el año pasado el encuentro se llamó Encuentro Nacional de Mujeres, o sea, desde 1986 hasta el año pasado. Se llamó Encuentro Nacional de Mujeres. El encuentro de octubre no se va a llamar Encuentro Nacional de Mujeres, se va a llamar Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Nada más y nada menos que todo eso. Que todo eso. El de noviembre, que surgió, digamos, la convocatoria surgió apenas después que Ujú. se sigue llamando Encuentro Nacional de Mujeres. Ahora bien, los dos son 35º encuentro. Ujú. La pregunta es, ¿por qué si hubo 34, encuentros nacionales de mujeres anteriores, en qué recorrido histórico se inscriben uno y otro? Claro, claro, a partir de cuando empezó esta fricción con los nombres, con las diversidades,
con el abecedario, ABC del U y todo lo demás. Mira, nosotros participamos muy en todas las asambleas que se hicieron para el encuentro de La Plata, que fue el del año pasado. En el encuentro de La Plata, del año pasado. A ver, en el medio tuvimos el interín de la pandemia, el 2019. ¿Sí? El último encuentro presencial, para decirlo con precisión, porque 2020 obviamente no hubo, 2021 tampoco. En ese año 2019 nosotros participamos de todas las asambleas organizativas. En esas asambleas ya se planteaba el tema del cambio de nombre. Se decía que había que llamarlo plurinacional, de las diversidades y con toda esa enumeración que... ¿En qué marco plurinacional? ¿Por qué plurinacional? Plurinacional, el argumento es que las comunidades y las identidades aborígenes tienen forman parte de una nación previa, histórica, precolombina. Bueno, a ver, que hay distintas naciones, nacionalidades o identidades dentro del territorio que ya no sé, me da un poco de miedo llamarlo Argentina, porque en cualquier momento también el nombre está puesto en cuestión. Si existe Argentina, existe un Estado-nación que tiene una historia, y esa historia subsume a todas las nacionalidades. Exactamente, en eso acuerdo con vos. Que están inscriptas en ella. Exactamente. O sea, si es un encuentro nacional de mujeres, nacional, implica territorio. Claro. Ahora, ahora bien, todas las personas que se sientan de cualquier comunidad que se sientan, están inscritas dentro de ese territorio. Siempre se entendió así, yo lo entiendo así. Claro, a ver, vivo no sé, soy hincha de Chacarita. Bueno, soy hincha de Chacarita, soy hincha de fútbol. Claro. Entonces, a ver, soy de la comunidad Huarpe Comechingón, porque eso es lo que ponen. Como el encuentro se va a realizar, los dos encuentros, era algo que no comenté, se van a realizar en San Luis, ¿sí? Uno, el plurinacional en octubre, el otro en noviembre. Ahora bien, el plurinacional es en tierra Huarpe Comechingón, y sí, ponele, pero es Argentina. Claro. Que es un Estado-nación desde que se independizó de España. Pues podemos discutir cualquier otra cosa, pero eso es lo que estamos todos dentro de este territorio. Quiero decir, tenemos algo en común. O esos comechingones, huarpes y no sé qué, no tienen nada en común conmigo, que vivo en Capital Federal y soy hija de gallegos. Pero a ver, compañera, yo soy gallega, entonces, y bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, yo tengo algo en común con esas compañeras. Pero hay algo en común, que somos seres humanos en primer lugar. Después bueno, acá viene todo el tema con los anarquistas suscribo eso, somos del género humano. Después los detalles... Claro, si sos pelado, con caspa o flequilludo y sin caspa, son detalles, son anécdotas, son secundarios. Eso por un lado. Pero ¿sabes qué? Los marxistas llamamos a eso determinaciones. Porque, bueno, hay determinaciones superficiales y hay determinaciones estructurales, o sea, que fundan diferencias estructurales dentro de una sociedad. Claro. Entonces, bueno, qué sé yo, como te decía recién, ser hincha de Racing o ser hincha de Chacarita no es una determinación o una identificación que yo puedo llegar a tener subjetivamente, pero que no funda una diferencia social. Exactamente. Ahora hay otras diferencias o determinaciones que sí fundan o establecen estructuras sociales, a saber, una es la de la explotación. Exactamente. Entonces, si bien somos todos seres humanos, aquí hay un corte. Hay uno que son patrones y otro que son trabajadores. Exactamente. Y representamos diferentes intereses. Exactamente. Podemos ir a misa, a la misma iglesia, pero cuando discutimos intereses, las cosas son diferentes.
Claramente. Ese es el punto crucial del asunto. La mayoría de la humanidad somos obreros. Después hay un porcentaje menor que son burgueses. Y claramente, como decís vos, vamos a tener, en función de esa determinación social que estructura todas las sociedades actuales, diferentes intereses. Entonces, Bueno, ahí hay una determinación parteaguas. Exactamente. Entonces, si yo como obrera, ahí te voy a dar un ejemplo, si nosotros como obreros nos juntamos, hacemos una asamblea de la clase obrera para defender los intereses de la clase obrera, vamos a decir, no podemos discriminar, no podemos excluir, no podemos decir que en esta asamblea van a intervenir y van a participar intereses que son antagónicos, que son diferentes a los que tenemos nosotros en tanto clase obrera, aunque podamos no estar de acuerdo en estrategias, en tácticas, en programas, pero en general nos reuniremos para tratar de elaborar... ¿Sabés lo que pasa, Rosana? Tenemos un problema los argentinos. Se llama peronismo, conciliación de clase. Y hasta tanto no zanjemos eso, estamos en un brete. Yo sé que mis amigos peronistas se van a enojar, pero la única verdad, la realidad, dijo el jefe, y la realidad es que son policlasistas. Nosotros, los marxistas, como vos bien decís, no, en ese punto no acordamos y tenemos derecho a plantearlo. A ver, voy a hacer una asamblea para defender los intereses de la clase obrera, voy a permitir que la asamblea la dirija mi patrón. Ni en pedo. No vale. Ahora bien, ¿de qué me van a acusar? Pero vos lo excluís. Claro. Pero vos lo discriminás. Te van a acusar de troquista, de clasista y resentida y demás. Pero vos las películas, sí, o sea, si yo voy a hacer algo justamente para defender, organizar o discutir intereses propios de esta determinación que estructura la sociedad, claro, mal puedo permitir que alguienes que no tienen ni los mismos intereses, que van a venir a manejarme la sartén, claro, intervengan en esta asamblea. Claro. Bueno, pensemos que hay otra determinación que estructura y jerarquiza la sociedad. Y es una diferencia biológica, psicológica y social, biopsicosocial, que es ser mujer o ser hombre. Eso también es otra estructura de la sociedad, que se articula con la de la explotación. Que no es igual, que no funcionan lo mismo, que a veces discuten entre sí, que la mayoría de las veces son aliadas. Se llama el patriarcado. Exactamente. Entonces, esta jerarquía, o sea, así como hay corte de intereses entre la clase obrera y la burguesía, también hay un corte de intereses entre las mujeres y los hombres. Obviamente hay una cuestión social y cultural, que el patriarcado tiene una impronta social y cultural mucho más importante, un peso más importante en lo cultural que en la explotación. En la explotación el peso es estrictamente, diría yo, o fundamentalmente económico. En el patriarcado también, al articularse con la explotación, hay intereses económicos puestos en juego, pero fundamentalmente es un reducto ideológico. Es más cultural, de costumbres, pero existe, es real, funciona así. Influye en la economía porque las relaciones intrafamiliares, por ejemplo, se articulan en torno al trabajo doméstico, al trabajo asalariado. Entonces sí está articulado con la explotación. Pero el corte y la determinación de vos sos mujer y existen en la sociedad estas tareas creadas para vos, y vos sos varón y existen en la sociedad estas otras tareas creadas ad hoc porque sos varón, entonces, además de esas tareas que son diferentes, esas funciones sociales son jerárquicas. El varón está jerarquizado por sobre las mujeres. Entonces, dicho esto, volvamos al Encuentro Nacional de Mujeres. Las mujeres, así como dábamos el ejemplo más amplio de la clase obrera, tenemos el derecho a tener nuestros espacios en los cuales podamos discutir programas, estrategias, tácticas,
posiciones, porque obviamente nos juntamos ahí y no todas estamos de acuerdo y no todas tenemos las mismas conclusiones respecto de lo que hay que hacer, pero tenemos la tarea de juntarnos en ese espacio para elaborar una agenda o por lo menos un estado de situación de dónde estamos paradas hoy las mujeres en Argentina, un balance, en tanto mujeres, o sea, en tanto esa determinación biopsicosocial que no nos hace iguales a la otra mitad de la humanidad, sino que de por sí, por una cuestión básicamente social y cultural que se llama género, nos subordina a los hombres. No por el sexo no nos subordina a los hombres, ni el sexo de las mujeres a los varones, ni los hombres al revés. No, lo que nos subordina es el género, que es una imposición social. En ese sentido, tenemos esa tarea, porque nuestro género, el género femenino que se nos impone, es el que nos pone en esta situación a las mujeres. Pregunta, ¿podemos aceptar que vengan hombres o quienes tengan programas abiertamente, con intereses abiertamente distintos a los de las mujeres, a intervenir, a dirigir los encuentros de mujeres? Parece que no. Más, yo diría que no. Entonces, no tenemos los mismos intereses. El plurinacional, con todas esas identidades, que son identidades, y ahora voy a esto, retomo esto que decía vos, si uno tiene flequillo, otro es gordo, otro es flaco, que son todas identidades superficiales. Superficiales no en el mal sentido, porque obviamente nos caracterizan. Mirá, ahí viene la que tiene anteojo, cuando me ven a mí, es la profe de anteojo. Claro. Está bien, los chicos me caracterizan así, llegó la profe de anteojo, bien, es la de lengua. Bien, ahora, dicho esto, estas tres características, soy profe, uso anteojos, les doy clase en literatura, genial. Son superficiales, porque, a ver, si viniera una profe que diera clase de matemática, no estaría por encima mío, ni tendría intereses distintos a los míos. Tendría lo mismo, o incluso si no usara anteojos, mirá lo que te digo. Estaríamos afiliados al sindicato, estaríamos luchando por el salario docente. Esas determinaciones son cuestiones optativas, superficiales. Es lo mismo si sos de Huarpe o si sos Comechingón o si sos nacido en Buenos Aires. O es lo mismo. Somos todas mujeres y fundamentalmente la mayoría de la clase obrera. Entonces, ¿qué sentido tiene separar en todas esas determinaciones que yo te leía atrás? ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque hasta el 2019, trans, travestis, no binaria, cualquier otra identidad, y en este sentido no lo digo peyorativamente, superficial, participaba del Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, pues eso te iba a decir. ¿Qué pasó? Y no había ningún inconveniente. No, estaban ahí. Sí. Nosotras hicimos talleres abolicionistas de la prostitución. Hicimos 2 talleres, planteamos 2 talleres, los desarrollamos en el Encuentro de La Plata. Y había compañeras trans, travestis. ¿Y qué problema había? Nosotras, como mujeres y con esta determinación clave, importante, crucial para la realización de la vida humana, que como es el de ser mujer, dijimos en algún momento, no, las compañeras travestis o trans que vienen a discutir con nosotras, o le decíamos, perdón, usted se siente no binaria, acá no entra. No, en ningún momento sucedió eso. Entonces, ahora inventaron un encuentro en el cual aparece toda una enumeración de determinaciones secundarias y se dan por autoexcluidas. Digamos, vos fíjate la maniobra. Las excluyentes somos nosotras que seguimos queriendo mantener una historia, una tradición de lucha,
una tradición de buena inclusión, en el sentido de querer discutir prostitución, sos trans, sos travesti, sos no binario, lo que sea, acá estamos. ¿Querés venir al encuentro? Acá estamos. Esa es la verdadera forma de inclusión. No, ellas dijeron, nosotros vamos a hacer un encuentro donde pongamos todas las determinaciones, incluimos la de mujeres como si fuera igual que ser come chingón. ¿Perdón? ¿Es lo mismo ser obrero que ser hincha de Chacarita? No es lo mismo. No, no es lo mismo. Así que bueno. No es lo mismo. Entonces, ¿quién excluyó a quién? Claro. Primero, ellas nos excluyeron, porque nos metieron dentro de una bolsa de identidades que no tienen la misma representación en tanto determinación y la misma función en tanto determinación en términos sociales. Primero. Segundo, ellas nos expropiaron, porque el número 35 solo corresponde para la historia de lucha de las mujeres en el Encuentro Nacional de Mujeres. Claro. Entonces, si ellas quieren hacer otro, ellas o ellas, no quiero misgenderear, si quieren hacer otro encuentro, perfecto, será el primer encuentro plurinacional de mujeres, trans, travestis, no binarias, perfecto. Bueno. Y no solamente eso, sino que pensá que si seguimos extendiendo hasta el infinito todas las determinaciones secundarias o superficiales, Claro. todas, ¿quién es el encuentro más excluyente? ¿Quién es el encuentro que excluye? Aquel que no puede nunca terminar De incluir. de definir su enumeración, porque no puede incluir a todas las determinaciones superficiales. Claro. El encuentro más incluyente es decir, Encuentro Nacional de Mujeres. Claro. Bueno, Rosana, muy clara tu explicación. Me sorprendió cuando me contó Daniela que iba a haber dos encuentros, y bueno, por eso te sacamos al aire para que vos fijaras tu postura, y suscribo en un 100% de lo que vos decís, porque siempre hubo un encuentro, pero por ahí mucho lacló, mucho posmodernismo, hipismo, mucha masturbando al dope, pero bueno. Habrá que seguir batallando contra esas ambigüedades que no son gratuitas, y que Galeano decía que en tiempos de crisis, en tiempos de definición, la ambigüedad suele parecerse demasiado a la mentira. Me parece que tiene bastante razón. Ya lo creo. Sí. Así que bueno, gracias por tu tiempo, y cualquier cosita estamos a vos, a disposición de Razón y Revolución. Gracias. Gracias a vos y un saludo. Bueno, gracias, hasta luego.